Hola, ¿cómo estás? Yo soy Noel Galeas y este es Punto y Aparte. El día de hoy queremos hablar acerca de los principios de la contabilidad en esquema de normativas para las pymes. Te doy la bienvenida y te pido que te quedes para que podamos desarrollar juntos este tema. Vamos a hablar acerca de qué pasaría si la elaboración de la contabilidad, tanto de los ingresos como los egresos y todo lo que son las operaciones de la empresa se registraran sobre la base de la opinión de cada contador, dependiendo de cómo quiera hacer él sus registros, dependiendo cómo cada contador quisiera hacer los diferentes registros de ingresos y egresos de la compañía. Que un solo contador tomara las decisiones de generar sus propios registros, de generar los formularios en los cuales va a registrar todas las operaciones de la empresa y que cada contador de cada empresa hiciera sus propios formularios y registrara como quisiera la información contable. ¿Qué sería lo que pasaría? Se obtendría información formulada con criterios diferentes. Cada quien tendría una forma de hacer las cosas, cada quien lo haría de forma diferente y esto generaría un gran problema. Pues no sabríamos cómo guiarnos para la toma de decisiones. Uno lo haría de una forma, otro lo haría de otra forma y no sabríamos qué criterios tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones completamente, porque no habrían parámetros y pudiese que la información se confundiera. Y para registrar tanto ingresos como egresos de la compañía sería un solo desorden. A través de los tiempos, la contabilidad, a través de cómo ha ido transcurriendo el tiempo, la contabilidad ha elaborado diferentes reglas. A medida va pasando el tiempo, la contabilidad ha ido evolucionando y a medida va evolucionando hasta llegar hasta la actualidad, se han elaborado reglas contables. Se han hecho reuniones en diferentes lugares con contadores, con personas con empresarios, de manera tal de generar y elaborar reglas contables que se han ido armando a través del tiempo, con el esfuerzo de muchas personas, y se han generado normas que se han vuelto leyes y estas sirven de guías para todos los contadores, no solamente para uno. Aquí ya no uno va a estar haciendo las cosas de una forma y otro de otra, sino que estas reglas y normas son para todos los contadores, para todos aquellos que llevan el registro contable dentro de su empresa y que este sea de una forma ordenada. Independientemente del contador, quien sea, que lleve el registro, todos los contadores registrando sobre la base de las mismas normas, teniendo un mismo fundamento para poder llevar los registros de ingresos y egresos y de la actividad de la empresa. Independientemente en el país que esté, independientemente del tipo de empresa, cualquier contador pueda, basado sobre estas normas, establecer un registro contable que le permita a los usuarios, tanto internos como externos, tomar decisiones acertadas, porque hay prácticamente un fundamento, que son normas equitativas, unificadas para todos los contadores y todas las empresas. A medida pasado el tiempo, han habido convenciones de contadores. Estas convenciones se han realizado con el fin de tener datos de normas que sean útiles y necesarias y de esta forma pues unificar todos los criterios contables. Una vez unificando la forma correcta de registrar la contabilidad en las diferentes empresas, entonces tendremos parámetros para que los usuarios externos e internos puedan tomar decisiones óptimas sobre la empresa y sobre los intereses de cada quien. A medida va pasado el tiempo, estas normas han ido evolucionando, las normas y principios contables han ido evolucionando dependiendo de la sociedad y en concordancia con los cambios y necesidades de la sociedad. A medida ha ido evolucionando la sociedad, la contabilidad también se ha ido evolucionando, de manera tal que ha ido adaptándose a las economías, ha ido adaptándose a las economías, independientemente del país, independientemente de si son pequeñas o grandes, ha ido adaptándose a cada economía, la contabilidad, de manera tal que las exigencias han ido cambiando de cada empresa y también la contabilidad se ha ido adaptando a cada exigencia, independientemente de esta sea una pequeña empresa, mediana o grande empresa o si fuese un conglomerado de empresas. Independientemente de la situación de la empresa, la contabilidad ha ido adaptándose a todo este tipo de empresas con el tal de dar la información precisa y concisa que les ayude a la toma de decisiones. Y estas reglas que se han generado de manera global tienen el nombre de principios de la contabilidad. En términos corrientes, es la norma o idea fundamental que rige este pensamiento o conducta. Según Eric Kohler, en su obra Diccionario para el Contador, define que los principios de la contabilidad son cuerpos de doctrina asociados con la contabilidad que sirve de explicación de las actividades corrientes o actuales y como guía en la selección de convencionalismo y procedimientos de los ingresos y egresos de la empresa, que le permiten a la empresa, de cierta manera, le sirven de guía contable tanto para los contadores como para las empresas.
y esta guía les sirve para llevar sus registros. Aquí ya no hay un momento donde el contador se quede bloqueado o donde el usuario de la información contable, tanto externo como interno, se quede pensando qué camino tomar, porque hay una guía estandarizada de cómo registrar dentro de la empresa la información contable. Y cada contador sabe hacia dónde se dirige, qué tipo de reglas e informes debe generar para crear registros que generen informes financieros. Y formulando criterios referidos con respecto al patrimonio, este tipo de información y estos elementos patrimoniales y económicos de un ente nos permite saber cuál es el estado de la empresa y nos permite generar una información diferente, uniforme del patrimonio de la empresa, de manera tal que le permita a esta información contable generar una equidad de información. Los principios de la contabilidad constituyen parámetros. Los principios de la contabilidad generalmente aceptados constituyen parámetros. Y estos parámetros son para la confección de los estados financieros. Nos permiten generar estados financieros sobre la base de métodos uniformes y técnicas contables, para que esta información sirva para la toma de decisiones. ¿Por qué las reglas contables se les denomina PCGA, que son principios de la contabilidad? Bueno, en primer lugar, precisando la definición de cada vocablo, se tiene lo siguiente. Principio: cualquiera de las máximas normas por las que cada uno se guía, regla general adoptada para servir. Y sirve como guía. Esta regla sirve como guía para la acción. Nos da un parámetro hacia dónde debemos seguir hasta llegar a la acción del registro tanto de ingresos como ingresos. Eso es con respecto al principio, porque dice principios generales. Generales porque abarca gran cantidad de personas, diferentes lugares del mundo, diferentes tipos de empresas, diferentes contadores, que tienen un mismo objetivo, que es registrar las operaciones de la empresa. Pueden existir diferentes tipos de empresas, pero la forma de registrar ingresos y egresos, los principios contables van a ser los mismos en todas las empresas, para registrar tanto a nivel del mundo como de El Salvador, y para registrar la información contable. Principios generales. Dice principios generales, principios de la contabilidad generalmente aceptados, porque ha habido un proceso de aceptación. Han habido reuniones que han tenido que hacerse para llegar a consensos de generar estas normas que puedan servir en todo el proceso de la recaudación de movimientos y actividades dentro de la empresa, tanto de ingresos como de egresos. Entonces estos principios han sido fundamentados y son aceptados por todas las comunidades. ¿Y qué efectos o cualidades tienen estos principios de la contabilidad generalmente aceptados? Bueno, han de ser razonables y prácticos en su aplicación. Han de producir resultados equitativos y comprensibles. Deben de ser totalmente comprensibles, que los estados de resultados y la información que se genere se pueda entender de la mejor manera. Han de ser aplicables bajo circunstancias variables. Han de ser susceptibles de observarse uniformemente. Han de producir resultados comparables de periodo a periodo y entre compañías. Han de ajustarse a los resultados generales aceptados que sustentan los principios de la contabilidad general. Y este sistema contable y esta información y estos principios contables van a estar unidos unos a otros de manera tal que hay una uniformidad en cada empresa, en cada país, independientemente de la empresa sea pequeña o mediana. El principio contable es el mismo, aunque la aplicación sea un poco diferente dependiendo del tamaño de la empresa. Pero los principios contables están para ser cumplidos para cada tamaño de empresa en la mayoría de países del mundo. Esto sería todo con respecto a los principios contables. Nos vemos en un siguiente video, en una parte 2 de este tema. Dios te bendiga, nos vemos en un siguiente video.